Hermanos y hermanas, hoy vamos a hablar de algo poderoso. No venimos a jugar con la fe, sino a entender la autoridad que Dios nos dio. La Biblia no es solo un libro para leer, es espada viva, es fuego, es palabra que cuando se declara en fe, sacude los cielos y hace temblar al infierno. Hay versículos que no solo inspiran, sino que paralizan a los demonios en el momento en que se pronuncian. Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, y cuando la creemos, ningún enemigo puede resistirla. La primera arma que tenemos está en Lucas 10 y 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Lo puedes creer? Jesús no dijo que quizás, no dijo que a veces, dijo toda fuerza del enemigo. Cuando declaras este versículo, los demonios saben que están vencidos. Tú no peleas desde la derrota, peleas desde la victoria que Cristo ya te entregó. El segundo versículo es Santiago 4 y 7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. El secreto está en someterte primero a Dios. Cuando tu vida está alineada al Espíritu Santo, tu resistencia no es débil, es una resistencia respaldada por el cielo. Y cuando el diablo ve esa cobertura, huye, no camina. Tercero lo encontramos en Filipenses 2 y 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ese nombre no es común, no es una fórmula, es la llave que abre los cielos y cierra las puertas del infierno. Cuando pronuncias el nombre de Jesús con fe, los demonios no soportan permanecer. El cuarto versículo es Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esto significa que pueden levantar trampas, pueden intentar atacarte, pero no van a prosperar. Cada vez que lo declares, estás recordando al enemigo que todo lo que intente contra ti queda neutralizado. El quinto está en Mateo 18 y 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto no es solo teoría, es autoridad. Atás la obra del diablo y desatas bendición sobre tu casa, sobre tu salud, sobre tus finanzas. El sexto versículo es Efesios 6 y 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No sales a la batalla sin armadura. Cada día vístete con la verdad, la justicia, la fe y la palabra, y verás cómo ningún ataque logra penetrar. El séptimo es Apocalipsis 12 y 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre de Cristo ya venció, y tu testimonio es prueba viviente de que el enemigo está derrotado. Declara tu victoria, habla de lo que Dios hizo en ti y paralizarás al infierno. El octavo está en Salmos 91, 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Eso significa que no importa cuán feroz parezca la amenaza, tú tienes autoridad para pisar sobre toda fuerza oscura. El noveno versículo es Colosenses 2 y 4. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz se firmó la derrota eterna de Satanás. Cuando declaras esto, recuerdas que ya no tiene poder sobre tu vida. El décimo lo encontramos en 2 Timoteo 1 y 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No caminas en miedo, caminas en poder. Ese poder paraliza a los demonios, porque no pueden doblegar a un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Hoy te digo, no vivas con temor, levántate en fe. Declara la palabra, cree en lo que Dios ya te entregó y usa estas armas cada día. Tienes autoridad, tienes respaldo celestial y los demonios no pueden resistir la palabra en tu boca. Vive lleno del Espíritu Santo y atrévete a caminar en victoria. La palabra de Dios no es un libro cualquiera que se lee para entretenerse o para pasar el tiempo. Es un arma viva que tiene poder real para transformar y para defendernos en medio de las batallas espirituales. Cuando hablamos de que la palabra es espada, lo decimos porque atraviesa pensamientos, rompe cadenas y desnuda las mentiras del enemigo. Cada vez que tomas un versículo y lo declaras en fe, no estás repitiendo frases bonitas, estás activando una verdad eterna que viene respaldada por el cielo. Los demonios no tiemblan frente a tus emociones ni frente a tus palabras vacías, tiemblan frente a la palabra de Dios que no puede ser quebrantada. Cuando el diablo intentó tentar a Jesús en el desierto, él no respondió con argumentos humanos ni con filosofías. Respondió con escrito está. Esa frase fue suficiente para derribar cada mentira que Satanás intentaba sembrar. Jesús nos enseñó con ese ejemplo que la palabra es suficiente, que no necesitamos inventar nada, solo usar lo que ya fue dado.
Esa misma espada que Jesús levantó está en tus manos hoy. Y cuando la usas, las fuerzas del mal quedan sin poder para resistir. El enemigo sabe que no puede pelear contra la verdad de Dios. Por eso huye cuando la escucha de alguien que la cree. Lo importante no es solo saber la palabra, sino creerla y declararla con autoridad. Muchos conocen versículos de memoria, pero pocos los aplican cuando llega la batalla. El poder no está en tener información, sino en soltarla en el momento correcto con fe. Cuando dices ninguna arma forjada contra mí prosperará, no lo dices para animarte, lo dices para que esa verdad se cumpla en tu realidad y todo plan del diablo quede neutralizado. No se trata de magia ni de repeticiones vacías, se trata de confianza en que la palabra de Dios no regresa vacía y siempre cumple su propósito. Hay momentos en los que la presión espiritual es tan fuerte que las emociones no alcanzan y lo único que sostiene es la palabra. Allí descubres que no es un adorno, es tu escudo. Cuando todo parece oscuro, cuando las voces negativas gritan, abrir la Biblia y declarar lo que Dios dice es como encender una lámpara en la noche. Esa luz no solo te da paz a ti, también confunde al enemigo. Los demonios no soportan la verdad porque ellos mismos viven en la mentira y cuando la palabra se levanta quedan expuestos y sin refugio. La palabra también es alimento y un soldado débil no puede pelear. Si no te alimentas a diario con ella, en el día de la batalla no tendrás fuerza para declarar nada. Por eso es importante leerla, meditarla y guardarla en tu corazón, porque llegará el momento en que el Espíritu Santo te recordará exactamente el versículo que necesitas para derribar al enemigo. No es un asunto de saberlo todo, sino de tener tu espíritu lleno para que cuando abras la boca no salgan quejas, sino promesas. Ese es el entrenamiento de un verdadero guerrero espiritual. Cada versículo es como una llave que abre puertas y cierra trampas del diablo. Por eso el enemigo hace todo lo posible para que no leas la Biblia, para que la descuides, porque sabe que si conoces tu arma no podrá detenerte. Cuando la palabra se hace parte de ti, ya no hablas por hablar, hablas con respaldo. Los ángeles reconocen esa autoridad, los cielos se mueven y el infierno queda paralizado. La diferencia está en cuánto valoras lo que Dios ya dejó escrito y si decides aplicarlo con fe. La palabra no envejece ni pierde fuerza con el tiempo. Los mismos versículos que hicieron huir demonios en los tiempos de los apóstoles son los que hoy siguen funcionando para ti. No importa la cultura ni la época. La palabra es eterna y siempre es actual. Esa certeza debe darte confianza, porque no estás usando una herramienta que falla. Estás usando la voz misma de Dios que sigue vigente. Cuando recuerdas esto, tu manera de enfrentar los ataques cambia, porque ya no dependes de ti, sino de lo que fue establecido por el Señor desde la eternidad. El enemigo quiere hacerte creer que sus amenazas tienen más poder que las promesas, pero ahí es donde debes levantar tu espada y recordar que ninguna mentira puede más que la verdad de Dios. Aunque el ambiente sea hostil, aunque sientas presión en tu mente o en tus emociones, declarar la palabra rompe esas cadenas invisibles. Es como si cada versículo fuera un martillo que golpea hasta que el muro se cae. No hay demonio tan fuerte que resista la palabra pronunciada con fe, porque es el mismo Dios peleando a tu lado cada vez que la usas en la batalla. Cuando hablamos de autoridad espiritual, no hablamos de algo simbólico ni de un concepto bonito para motivarnos, hablamos de un derecho legal que Jesús nos entregó cuando resucitó. En Lucas 10 y 19, Él declaró que nos dio potestad sobre serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Esa palabra toda es clave porque no deja un espacio para que el diablo conserve poder sobre ti. La victoria no se está negociando, ya fue decretada en la cruz. Lo que sucede es que muchos hijos de Dios viven como si aún fueran esclavos, cuando en realidad tienen autoridad para ordenar y ver al infierno retroceder. El enemigo siempre intentará que olvides quién eres en Cristo, porque mientras lo ignores, no ejercerás tu autoridad. Su estrategia es sembrar miedo y hacerte creer que Él tiene control sobre tu vida. Pero la verdad es que su control se rompe en el momento en que decides creer lo que Jesús dijo. No tienes que gritar para que un demonio obedezca. Tienes que hablar desde tu posición de hijo con fe y convicción. Así como un policía no necesita levantar la voz para que un auto se detenga, tú no necesitas demostrar fuerza humana, solo ejercer la autoridad que ya fue entregada. Esa autoridad no se trata de emociones, sino de identidad. No se activa porque te sientas fuerte, sino porque sabes que Cristo vive en ti. Cuando oras y reprendes, no lo haces en tu nombre, lo haces en el nombre de aquel que venció. Por eso los demonios no huyen porque tú hablas, huyen porque reconocen la voz del que habita en ti. El enemigo sabe perfectamente quién es Jesús, y cuando escucha que hablas bajo su autoridad, no puede resistir. Esa es la seguridad que tienes, que no peleas con tus fuerzas,
peleas respaldado por el Rey de Reyes. El poder del enemigo fue limitado desde la cruz, pero si no lo entiendes, vivirás como si siguiera intacto. Es como alguien que tiene llaves de una casa pero nunca entra porque cree que no le pertenece. Jesús te dio las llaves del reino y te dijo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Esa es una autoridad activa que no depende de tu estado de ánimo, depende de tu fe en la palabra. Mientras más creas lo que está escrito, más caminarás en la libertad y la victoria que ya te pertenece. Muchas veces los cristianos oran pidiendo que Dios haga lo que ya les dio poder para hacer. Piden que el Señor quite la opresión, pero Él ya te dio la autoridad para reprenderla. Piden que Dios cierre la boca del enemigo, pero Él ya te entregó la espada de la palabra para hacerlo. No es que falte poder, es que falta fe para usar el poder que ya fue entregado. El cielo está esperando que abras tu boca y ejerzas tu derecho como hijo, porque Dios honra la fe de los que creen en su victoria. La autoridad espiritual también se fortalece en la obediencia. No puedes pretender reprender demonios si tu vida está en desorden, porque la autoridad no se trata de palabras vacías, se trata de caminar bajo el gobierno de Cristo. Cuando tu corazón está alineado al Señor, tus palabras cargan peso en el mundo espiritual. El enemigo reconoce la diferencia entre alguien que habla por costumbre y alguien que habla desde una vida sometida al Espíritu Santo. Esa diferencia es lo que hace que una oración sea efectiva y que el infierno retroceda. La Biblia enseña que resistir al diablo hace que huya. No dice que se quede negociando ni que te siga molestando, dice que huirá. Esa huida no es por compasión, es porque reconoce la autoridad que se levanta en ti. Cada vez que decides resistir con la palabra, con la oración y con la fe, paralizas los planes que el enemigo intenta levantar. No importa cuán grande parezca el ataque, no puedes superar la autoridad que Cristo ya te otorgó. Esa certeza debe estar firme en tu corazón para que no retrocedas en la batalla. Caminar en la autoridad que Jesús entregó significa vivir con la convicción de que el diablo está derrotado y que cada paso que das en fe es una victoria más manifestada en tu vida. No se trata de esperar a que todo se resuelva. Se trata de avanzar sabiendo que el enemigo no puede detener lo que Dios ya decretó. Esa autoridad es el regalo más grande que puedes ejercer, porque transforma tu manera de orar, de hablar y de enfrentar cada circunstancia. El infierno sabe que ya perdió. Lo que falta es que tú lo creas y lo declares con tu vida. El nombre de Jesús no es un sonido cualquiera, ni una fórmula repetida sin sentido. Es la manifestación del poder de Dios en una sola palabra. Cuando pronuncias el nombre de Jesús con fe, estás recordando la victoria de la cruz y la resurrección que desarmó al infierno. Los demonios reconocen ese nombre porque fue el mismo que los venció públicamente y los dejó derrotados. No importa el idioma, no importa la cultura, cuando el nombre de Jesús es declarado, el reino de las tinieblas tiembla. Ese nombre carga la autoridad que abre cielos, rompe cadenas y trae libertad. La Biblia enseña que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Eso significa que no hay lugar ni criatura que pueda resistirse al poder que contiene. Cuando enfrentas una batalla espiritual y mencionas ese nombre, no estás apelando a un recuerdo. Estás activando la presencia del mismo Cristo en la situación. El enemigo puede resistir tus emociones, pero jamás podrá resistir la proclamación del nombre que lo derrotó. Por eso cada oración, cada reprensión y cada clamor en el nombre de Jesús es una bomba espiritual contra las tinieblas. Lo importante es entender que ese nombre no se usa como un amuleto ni como una muletilla. No tiene poder cuando se pronuncia sin fe ni cuando se repite como costumbre. Tiene poder cuando se declara con convicción y con una vida que reconoce la autoridad de Cristo. Los hijos de Dios que caminan en obediencia pueden levantar el nombre de Jesús y ver cómo la atmósfera cambia. Porque ese nombre no depende de la elocuencia de quien lo dice, depende de la fe que lo respalda. Un corazón que cree en Jesús abre puertas que ninguna fuerza del enemigo puede cerrar. Los apóstoles predicaban y sanaban en el nombre de Jesús. Y las multitudes veían milagros que confirmaban el poder de ese nombre. Los cojos caminaban, los enfermos eran restaurados, y los endemoniados quedaban libres porque alguien se atrevía a pronunciarlo con fe. Ese mismo poder no se ha perdido, sigue vigente hoy para ti. Cuando alguien se atreve a declarar el nombre de Jesús sobre su hogar, sobre su cuerpo o sobre su mente, el infierno pierde terreno inmediatamente. Ese es el privilegio que Dios entregó a sus hijos, que el nombre de su Hijo amado sea nuestra bandera de victoria. No se trata de cuánto gritas el nombre, sino de cuánto crees en lo que representa. Hay quienes lo mencionan con miedo y no ven resultados, pero hay quienes lo declaran con fe y el enemigo huye. Ese nombre no es magia, es autoridad.
Cada vez que lo usas, recuerdas al diablo que fue derrotado y que su poder es limitado. Por eso, aunque parezca que las circunstancias son contrarias, cuando proclamas el nombre de Jesús, el ambiente espiritual se alinea a la verdad de Dios. Los demonios saben que no pueden permanecer donde ese nombre ha sido invocado. El nombre de Jesús también trae paz y seguridad en medio de la tormenta. Cuando tu corazón está ansioso, cuando el miedo quiere atraparte, levantar ese nombre trae descanso al alma. No es solo un arma contra el enemigo, también es un refugio para tu espíritu. Los discípulos vieron cómo Jesús calmó el mar con una sola orden. Y ese mismo poder se activa cuando su nombre es declarado con fe. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentas, ese nombre sigue teniendo la misma fuerza para traer calma. Cuando ores, no te limites a pedir en general, usa el nombre de Jesús como tu fundamento. Jesús mismo dijo que todo lo que pidamos al Padre en su nombre será hecho. Eso no es una promesa pequeña, es una garantía. Pide con seguridad, creyendo que el cielo respalda tus palabras, porque no son tus méritos los que abren puertas, es el nombre de Cristo el que trae la respuesta. Ese nombre abre tesoros celestiales y derriba obstáculos que parecían imposibles de mover. Por eso no lo uses a la ligera, úsalo con fe y con gratitud. Hay un secreto que nunca debes olvidar: el nombre de Jesús está por encima de todo nombre, y no hay fuerza espiritual que pueda resistirlo. El diablo quiere que pienses que su poder es mayor, pero la verdad es que él ya fue vencido. Cuando levantas el nombre de Jesús sobre tu vida y tu familia, estableces un muro de protección que el enemigo no puede atravesar. Ese nombre es escudo, es espada y es bandera. Cada vez que lo declaras, haces retroceder las tinieblas y afirmas que Cristo reina en tu vida con poder y gloria. La sangre de Cristo es la evidencia eterna de la victoria en la cruz. Y cuando la declaramos con fe, el enemigo queda desarmado. No hablamos de algo simbólico ni de una tradición religiosa. Hablamos de un sacrificio real que derramó poder para limpiar, restaurar y vencer. En Apocalipsis 12 y 11 la Biblia dice que ellos vencieron al diablo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Esa combinación es explosiva en el mundo espiritual, porque une lo que Cristo hizo por nosotros con lo que proclamamos con nuestra boca. La sangre rompe toda acusación y el testimonio afirma que vivimos libres en esa verdad. El enemigo es especialista en acusar, en recordar el pasado y en intentar condenar. Pero la sangre de Cristo lo silencia. Cuando el diablo viene a decir que no eres digno o que tu pecado aún te condena, puedes levantar tu voz y declarar que la sangre ya pagó el precio. No importa cuán fuerte intente manipular tu mente, no hay argumento que pueda resistir la sangre derramada en el Calvario. Esa sangre no solo limpió tu pasado, también te dio acceso al trono de la gracia. Y cada vez que la invocas, el enemigo retrocede. Esa es la autoridad que llevas cuando entiendes su poder. El testimonio es otra arma que muchos subestiman. Cuando compartes lo que Dios hizo en tu vida, no solo inspiras a otros, también desarmas al diablo. Él intenta ocultar la obra de Cristo y hacerte creer que nada cambió, pero tu testimonio es la evidencia viva de que fuiste transformado. Cada palabra de agradecimiento, cada relato de sanidad, cada victoria que cuentas es como una espada que corta las mentiras del enemigo. El infierno no soporta escuchar lo que Dios ha hecho, porque cada testimonio es un recordatorio de su derrota. La sangre de Cristo y el testimonio trabajan juntos como dos columnas de autoridad espiritual. La sangre te cubre y te da legalidad en el cielo, mientras que tu testimonio establece esa verdad en la tierra. Cuando vives agradecido y declaras con tu boca lo que Dios ha hecho, el enemigo queda expuesto y pierde influencia. No se trata de un discurso bonito, se trata de declarar lo que experimentaste. Esa sinceridad tiene un poder que ningún demonio puede resistir. Por eso el silencio muchas veces es un arma del enemigo, porque mientras callas, tu victoria no se proclama. Hay momentos en los que te sentirás débil, en los que pensarás que el ataque es demasiado fuerte, pero allí debes recordar que la sangre ya venció. No tienes que volver a pelear una batalla que Cristo ganó. Solo debes mantenerte firme en esa victoria. El enemigo intentará distraerte, pero cuando levantas tu voz y declaras «Soy limpio por la sangre del Cordero», el ambiente espiritual cambia. Esa declaración no es poesía, es un decreto que paraliza al infierno. Cada vez que lo dices, los demonios son recordados de que no tienen derecho sobre ti. El poder de la sangre también trae sanidad y liberación. Isaías profetizó que por sus llagas fuimos curados. Y esa promesa se cumple cada vez que la recibes en fe. No importa si el ataque viene a tu cuerpo o a tu mente, la sangre tiene poder para restaurar. Cuando oras por alguien enfermo y mencionas la sangre de Cristo, estás declarando que esa vida ya fue comprada y que la enfermedad no puede reinar.
Esa es la base de nuestra fe, que lo que Jesús hizo en la cruz no fue parcial, fue completo y eterno. Nunca olvides que el diablo teme a la sangre porque es el recordatorio de su derrota final. Cada gota derramada en el Calvario fue un golpe contra las tinieblas. Cuando levantas esa verdad en tu oración, no estás solo defendiendo tu vida, estás proclamando la victoria de Cristo en todo lugar. Esa es la razón por la cual los demonios tiemblan cuando escuchan hablar de la sangre, porque saben que fue el arma que los venció. Esa victoria es tuya hoy, y tu testimonio es la confirmación de que estás caminando en esa libertad. Por eso no dejes de hablar de lo que Cristo hizo por ti. Cuenta tu historia, declara tus victorias, agradece por cada milagro. Tu testimonio no es pequeño, es un arma poderosa que hace huir al enemigo. No importa si lo que viviste parece simple, cada detalle es una muestra del poder de Dios. La sangre abrió el camino y tu voz confirma que lo estás transitando. Así es como paralizas a los demonios, recordándoles lo que ya fue hecho y mostrándoles que eres prueba viva de la victoria de Cristo en la tierra. Mateo 18 y 18 revela un principio que muchos cristianos conocen de memoria, pero pocos practican con fe. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ese versículo no es un adorno, es una transferencia de autoridad. Dios no nos dejó indefensos, nos entregó el poder para atar las obras del diablo y para desatar bendiciones. Esa es la razón por la que los demonios tiemblan cuando un hijo de Dios se levanta con convicción y comienza a usar esta promesa. Lo que declaras en la tierra tiene un impacto directo en el mundo espiritual y nada puede detenerlo. Atar significa restringir, detener, impedir que algo avance. Cuando declaras la palabra y atas todo espíritu de confusión, de enfermedad o de miseria, estás cortando sus cadenas de acción en tu vida. No lo haces desde tu fuerza, lo haces respaldado por la autoridad que Jesús te dio. El cielo respalda tu declaración porque está alineada con lo que Cristo ya venció en la cruz. Eso significa que cuando ordenas que el enemigo se detenga, no hablas solo, hablas en el poder del Hijo de Dios. Y ese poder es suficiente para paralizar cualquier ataque. Desatar, por el contrario, significa liberar, abrir, dejar fluir lo que el enemigo intenta retener. Muchas veces las bendiciones parecen estancadas, las oraciones parecen no avanzar, pero cuando te levantas y desatas en el nombre de Jesús, las cosas comienzan a moverse. Desatas paz sobre tu hogar, desatas sanidad sobre tu cuerpo, desatas provisión sobre tus finanzas. Cada palabra pronunciada con fe abre las puertas que estaban cerradas. Es como si al orar el cielo comenzara a manifestarse en la tierra de una manera tangible. Este poder de atar y desatar no fue entregado a cualquiera. Fue entregado a los hijos que creen en Cristo. Es una herramienta espiritual que el diablo no soporta, porque cada vez que la usas, le arrebatas el control. Si él intentaba sembrar división, tú atas ese espíritu y desatas unidad. Si intentaba traer temor, atas ese espíritu y desatas valentía. Tú decides lo que permites y lo que rechazas en tu vida, y el cielo respalda tu decisión. Esa es la verdadera libertad que el Evangelio entrega. No usar esta autoridad es como tener una llave que abre un tesoro, pero dejarla guardada en el bolsillo. Muchos oran pidiendo que Dios haga lo que ya les entregó el poder para hacer. No se trata de convencer a Dios, se trata de creerle a Dios y actuar. Cuando atas, estás cerrando puertas al enemigo. Cuando desatas, estás abriendo ventanas para que el cielo se derrame. Ese equilibrio es lo que marca la diferencia en una vida de fe activa y no pasiva. Los demonios conocen muy bien este principio. Por eso buscan sembrar duda para que no lo uses. Quieren hacerte creer que tus palabras no tienen efecto. Pero lo cierto es que la palabra en tu boca es tan poderosa como cuando salió de la boca de Dios. Cada decreto que haces en fe, en línea con la Escritura, es como un martillazo en el mundo espiritual. El diablo no teme a tu voz por sí sola, pero tiembla cuando tu voz está llena de la autoridad del cielo. Atar y desatar también afecta a generación. No solo estás declarando sobre tu vida, estás declarando sobre tus hijos, tu familia y todo lo que vendrá después. Cuando atas maldiciones y desatas bendición, estás preparando un camino de victoria para quienes caminan detrás de ti. Esa es la magnitud de esta autoridad, que no solo transforma tu presente, sino que asegura tu futuro. Por eso es tan importante ejercitarla todos los días con fe y determinación. No olvides que lo que sucede en la tierra está conectado con el cielo. Tus palabras no se pierden, tienen un eco eterno. Cada vez que atas y desatas en el nombre de Jesús, los cielos se mueven y el enemigo queda paralizado.
Lo que parecía imposible comienza a tomar forma porque has decidido actuar con la autoridad que se te entregó. Este no es un poder para unos pocos, es para todo aquel que cree y se atreve a usarlo con fe y confianza en la palabra. Efesios 6 y 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta instrucción no es una sugerencia, es una orden clara para quienes quieren caminar en victoria. La armadura no es un adorno espiritual, es una necesidad diaria. El enemigo no descansa, siempre busca la manera de atacar, pero cuando estás vestido con la armadura de Dios, ninguno de sus planes prospera. No se trata de miedo, se trata de preparación. Un soldado no entra a la batalla sin equipo, y tú no puedes enfrentar el día sin la protección que el Señor te ofrece. Cada parte de la armadura tiene un propósito que fortalece tu vida. El cinturón de la verdad te sostiene para no vivir en engaños ni en confusión. La coraza de justicia guarda tu corazón, recordándote que tu identidad está cubierta por la obra de Cristo y no por tus méritos. El calzado del Evangelio de la paz te da firmeza para caminar sin temor, sin importar lo difícil del terreno. El escudo de la fe apaga los dardos del enemigo, que muchas veces llegan en forma de pensamientos de duda, de temor o de derrota. Todo esto forma una defensa que el infierno no puede atravesar. La armadura no es solo defensa, también es ataque. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es el arma que te permite avanzar y derribar mentiras. El enemigo sabe que no puede resistir la verdad escrita, por eso huye cuando la declaras. La oración que corona la armadura es la conexión que activa todo lo demás. Un cristiano que ora está armado, un cristiano que no ora está expuesto. Esa es la diferencia entre resistir firme o caer en la trampa del enemigo. La oración diaria te mantiene sensible al Espíritu y te hace fuerte frente a las tentaciones. El apóstol Pablo no dijo que uses solo una parte de la armadura, dijo que te vistas de toda. Eso significa que no basta con tener fe si no caminas en verdad, ni basta con conocer la palabra si no oras. Cada parte trabaja en conjunto para hacerte imparable en el mundo espiritual. El diablo busca debilidades y si ve una pieza descubierta, ataca allí. Por eso es vital cubrirse completamente todos los días. No puedes elegir solo lo que te agrada, necesitas todo lo que Dios te ha dado para estar protegido. Vestirse de la armadura no es un acto físico, es una decisión espiritual. Cada mañana puedes declarar en oración: hoy me visto con la armadura de Dios. No lo haces como ritual vacío, lo haces consciente de que estás entrando en batalla. Así como un soldado revisa sus armas antes de salir, tú revisas tu fe, tu oración, tu vida en la verdad y tu firmeza en la justicia. Ese hábito te prepara para cualquier circunstancia, porque sabes que no enfrentarás nada sin estar equipado. La armadura es tu seguridad en cada paso. El enemigo muchas veces se disfraza y ataca de manera sutil. Puede ser una mentira que parece verdad, una tentación disfrazada de oportunidad o una duda sembrada en tu corazón. Sin la armadura es fácil caer en esas trampas. Con la armadura puedes discernir y mantenerte firme. El cinturón de la verdad te hace distinguir lo correcto. El escudo de la fe te protege de lo que no viene de Dios, y la coraza de justicia te recuerda que tu corazón está guardado en Cristo. Esa es la diferencia entre tropezar y permanecer de pie. El uso de la armadura también demuestra dependencia en Dios. Reconoces que tus fuerzas no son suficientes y que necesitas lo que Él te entregó. El diablo busca que pelees con tu lógica, con tu carácter o con tus emociones, porque sabe que allí eres débil. Pero cuando peleas con la armadura ya no eres tú, es el poder de Dios defendiéndote. Esa rendición al Señor es lo que te da fortaleza real. No peleas solo, peleas cubierto por el cielo. Esa certeza es la que da paz incluso en medio de las guerras más intensas. Cuando vives vestido con la armadura de Dios, tu vida se convierte en un testimonio de firmeza. No significa que no enfrentas ataques, significa que ninguno logra derribarte. La armadura no evita la batalla, te asegura la victoria. Esa es la promesa que tienes en Cristo. Estar preparado para resistir y permanecer firme hasta el final. Cada día que decides usarla, el enemigo queda paralizado, porque reconoce que no tiene manera de penetrar tu cobertura. Y así caminas con seguridad, sabiendo que el Señor te equipa para ganar cada lucha espiritual. Apocalipsis 12 y 11 nos revela un secreto que el infierno conoce muy bien, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Este versículo no habla de una victoria futura, habla de una victoria ya asegurada. La sangre de Jesús fue suficiente para sellar la derrota del diablo, pero esa victoria se hace visible cuando tú decides abrir la boca
y testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. El enemigo no soporta escuchar un corazón agradecido, porque cada palabra de gratitud es un recordatorio de que no pudo destruirte. Allí está la clave: la sangre cubre y el testimonio confirma. El testimonio no es solo contar historias, es un arma de guerra espiritual. Cuando alguien dice, yo estaba perdido, pero Cristo me salvó, esas palabras son como una flecha directa contra las tinieblas. Cuando declaras, estaba enfermo, pero Jesús me sanó, es un golpe que el enemigo no puede resistir. El diablo trata de hacerte callar, porque sabe que si tu voz se levanta, otros creerán y él perderá más terreno. Tu testimonio abre puertas para que otros reciban fe y al mismo tiempo rompe las cadenas que intentan amarrarte en silencio. El poder del testimonio también está en la sinceridad. No necesitas adornarlo ni exagerarlo, basta con decir la verdad de lo que Dios hizo. Esa autenticidad tiene más poder que 1000 argumentos teológicos. Cuando alguien escucha lo que el Señor hizo en ti, no puede negarlo, porque eres la evidencia viva. Los demonios tiemblan frente a esa realidad, porque saben que no pueden borrar lo que Cristo transformó en tu vida. Tu historia es tuya, y mientras la declares se convierte en un arma que paraliza la obra del diablo. El enemigo siempre tratará de sembrar vergüenza para que no hables. Quiere que creas que tu testimonio es pequeño o que no vale la pena contarlo. Pero la verdad es que cada detalle de la obra de Dios en tu vida es grande, porque muestra su amor y su poder. Si antes estabas en pecado y ahora caminas en santidad, eso es un milagro. Si antes vivías en derrota y ahora caminas en fe, eso es un testimonio. Nunca subestimes lo que Dios hizo contigo, porque en el mundo espiritual no hay victorias pequeñas. Todas son señales de la derrota del enemigo. La sangre del Cordero es la base de todo testimonio. Sin ella, no tendríamos nada que contar. Fue esa sangre la que nos limpió, la que nos dio acceso al Padre, la que nos marcó como hijos. Cuando unes tu historia personal con el sacrificio de Cristo, el diablo no tiene espacio para acusar. Él puede intentar recordarte tu pasado, pero tú le respondes con la sangre que ya te lavó. Esa verdad lo paraliza, porque sabe que no puede argumentar contra lo que ya fue pagado en la cruz. Ahí está tu victoria y tu seguridad. Un testimonio no solo rompe cadenas en tu vida, también inspira a otros a buscar lo mismo. Cuando compartes lo que Dios hizo, siembras fe en corazones que necesitan esperanza. Tal vez alguien está pasando por la misma lucha que tú enfrentaste, y tu historia será la llave que lo lleve a creer. Así funciona el reino. Lo que recibes no se guarda, se comparte para multiplicar la gloria de Dios. Y en ese proceso el enemigo pierde influencia, porque cada testimonio abre camino para nuevas victorias. Es importante recordar que testificar no es un acto aislado. Es un estilo de vida. No se trata de contar una sola experiencia, sino de vivir cada día mostrando lo que Dios hace contigo. Tus palabras y tus acciones hablan de Cristo, y cuando se combinan, el diablo queda expuesto. El poder del testimonio está en la constancia, en seguir mostrando que eres fruto de la gracia de Dios. Eso no se puede falsificar, porque lo real siempre se nota. Por eso, cada vez que abras la boca para hablar de la sangre de Cristo y de lo que Él ha hecho en tu vida, estás entrando en una batalla espiritual que ya tiene un resultado asegurado. El enemigo no puede resistir el poder de la sangre ni puede callar la voz de un corazón agradecido. Tu testimonio es dinamita contra las tinieblas. Es la confirmación de que la victoria de Jesús sigue manifestándose en la tierra. Y mientras más lo declares, más terreno pierde el diablo y más gloria recibe el Señor. Marcos 16 y 17 declara con autoridad: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Esta no es una promesa reservada para unos pocos. Es una palabra dirigida a todos los que creen en el nombre de Jesús. El poder no está en tu habilidad, sino en la autoridad que Él depositó en ti. Cuando mencionas el nombre de Cristo, las tinieblas retroceden, porque ese nombre está por encima de todo poder, de toda enfermedad y de toda obra demoníaca. Los demonios reconocen ese nombre y saben que no pueden resistirlo. El nombre de Jesús no se pronuncia como una fórmula mágica, sino como una declaración de fe y autoridad. Si lo dices con convicción, el infierno tiembla. Pero si lo repites sin creerlo, las palabras quedan vacías. El secreto está en la relación que tienes con aquel cuyo nombre invocas. Entre más íntima sea tu vida con Cristo, más autoridad se refleja cuando lo proclamas. Los demonios no temen a voces fuertes ni a gritos, temen a un corazón lleno de fe que reconoce la soberanía del Señor. Cuando enfrentas una situación de opresión espiritual, no necesitas discursos largos. Basta con levantar tu voz y declarar: en el nombre de Jesús te vas. Esas pocas palabras tienen más poder
que cualquier argumento humano, porque llevan el respaldo del cielo. No es tu fuerza la que expulsa, es el poder de Cristo obrando a través de ti. Esa certeza te da valentía para no retroceder. El enemigo siempre intentará intimidar, pero cuando recuerdas que el nombre de Jesús está contigo, caminas con seguridad. El libro de los Hechos muestra cómo los primeros discípulos usaban ese nombre para ver milagros y liberación. Pedro y Juan, al sanar al cojo en la puerta del templo, no usaron riquezas ni títulos, dijeron: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa misma autoridad está disponible hoy. El diablo quiere hacerte creer que eso fue solo para el pasado, pero la verdad es que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su nombre sigue teniendo el mismo poder para liberar y restaurar. El uso del nombre de Jesús también requiere responsabilidad. No se trata de decirlo a la ligera, ni para impresionar, sino de comprender que cada vez que lo pronuncias, estás invocando la autoridad más grande del universo. Por eso, debes cuidar tu vida, caminar en obediencia y mantener tu fe activa. El enemigo respeta la autoridad espiritual, pero también reconoce la falta de integridad. Cuando vives conforme a la palabra, el nombre de Jesús fluye de ti como un peso que el infierno no puede resistir. El nombre de Cristo no solo expulsa a demonios, también abre caminos. Ese nombre te da acceso al Padre en oración, te concede paz en medio de la tormenta y te da firmeza en las pruebas. Cada vez que lo declaras, te conectas con la obra consumada en la cruz. Allí el enemigo fue derrotado para siempre. Y cada vez que invocas ese nombre, recuerdas y proclamas esa victoria. No es solo una palabra, es una llave que abre puertas y cierra el acceso al enemigo en tu vida. Muchos cristianos subestiman la fuerza que hay en el nombre de Jesús. Creen que es algo simbólico, pero en el mundo espiritual es una espada que corta cadenas y rompe ataduras. Cada vez que lo declaras, estás estableciendo el gobierno de Cristo sobre esa situación. Los demonios no obedecen por simpatía, obedecen porque reconocen que ese nombre está sobre todo nombre. Esa es la razón por la cual no puedes callarlo, tienes que proclamarlo con fe y con autoridad. Cuando entiendes el poder del nombre de Jesús, dejas de vivir intimidado. Ya no ves al diablo como un gigante imposible, lo ves como un enemigo derrotado. Y cada vez que te enfrentas a una situación espiritual, sabes que no luchas con tus fuerzas, luchas respaldado por el Rey de Reyes. Por eso cuando mencionas ese nombre, lo haces con la certeza de que algo va a cambiar. Y aunque el infierno se levante, siempre tendrá que inclinarse ante el poder que lleva ese nombre. Lucas 10 y 19 nos entrega una de las promesas más poderosas. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Este versículo no es una metáfora bonita, es una declaración de autoridad que Jesús otorgó a sus discípulos y que también está vigente para nosotros hoy. Él no dijo que tendrías un poco de poder, dijo que te dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Eso significa que no hay demonio, espíritu de temor, enfermedad ni maldición que pueda resistir la autoridad que Cristo puso en tus manos. Esa autoridad no se gana por méritos, se recibe por gracia. Cuando aceptaste a Cristo, fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y con ese cambio de posición, vino una nueva identidad. Ya no eres una víctima de los ataques del enemigo. Eres un hijo del rey con poder para ordenarle que retroceda. Los demonios saben que no pueden tocar a un hijo que camina bajo esa verdad. El problema es que muchas veces los cristianos olvidan quiénes son y terminan viviendo como si fueran débiles, cuando en realidad tienen el respaldo del cielo. Jesús usó imágenes fuertes para mostrar la magnitud de esa autoridad. Las serpientes y los escorpiones representan peligros, trampas y ataques mortales en el mundo espiritual. Sin embargo, Él dice que puedes pisarlos sin que te hagan daño. Eso no significa que no habrá intentos de ataque. Significa que esos intentos no prosperarán. La potestad que recibiste no solo te protege, también te da la capacidad de avanzar sin temor, sabiendo que ninguna artimaña del enemigo puede detenerte cuando caminas en obediencia a la palabra. El enemigo tratará de engañarte, haciéndote pensar que él tiene más poder que tú. Pero la realidad es que lo único que él puede usar es la mentira y la intimidación. Si crees sus palabras, entonces cedes tu autoridad. Pero si te paras firme en lo que Cristo dijo, el diablo queda paralizado. Cada vez que declaras con fe, tengo autoridad en el nombre de Jesús, las tinieblas retroceden. El poder no está en ti por naturaleza. Está en el Espíritu Santo que habita en ti y que respalda cada palabra que pronuncias conforme a la voluntad de Dios. Esa autoridad también se ejerce con la boca.
No basta con saberlo, hay que declararlo y actuar en consecuencia. Cuando enfrentas opresión espiritual, no tienes que quedarte en silencio ni aceptar pasivamente la situación. Tienes que levantar tu voz y usar la potestad que te fue dada. El silencio alimenta la opresión, pero la declaración en fe rompe las cadenas. El diablo no obedece pensamientos, obedece palabras llenas de autoridad que salen de un corazón creyente. Por eso no temas hablar, porque cada palabra en el nombre de Cristo es como un decreto desde el cielo. Vivir bajo esta autoridad también requiere obediencia y comunión con Dios. No puedes pretender ejercer poder espiritual si tu vida está desconectada de la fuente. El enemigo reconoce la diferencia entre alguien que habla por costumbre y alguien que habla respaldado por el Espíritu. Cuando caminas en santidad, tu voz tiene peso en el mundo espiritual. No porque seas perfecto, sino porque dependes de aquel que te dio la autoridad. Esa es la clave para mantenerte firme y no caer en las trampas del diablo. La promesa de que nada os dañará es un escudo de seguridad. Significa que puedes entrar a la batalla sin miedo a quedar destruido. Los ataques pueden llegar, pero no tendrán la última palabra. El enemigo puede intentarlo, pero el Señor ya decretó que no podrá hacerte daño. Esa certeza te permite caminar con valentía, orar con poder y enfrentar cualquier situación con confianza. El miedo se va cuando recuerdas que estás cubierto por la autoridad de Cristo. Cada vez que aplicas esta verdad, vives en victoria. No se trata de una teoría, se trata de una práctica diaria. La potestad que Jesús te dio no es para guardarla, es para usarla. Cada oración con fe, cada declaración en su nombre, cada paso firme en la palabra es un recordatorio para el diablo de que no tiene dominio sobre ti. Y mientras más camines en esa autoridad, más experimentarás la libertad que Cristo ganó para ti y más verás a los enemigos espirituales paralizados frente a tu fe. Santiago 4:7 nos da una estrategia clara y directa. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este versículo revela que la clave de la victoria espiritual no está en complicadas fórmulas, sino en una vida de rendición y firmeza. El orden es importante. Primero viene la sumisión a Dios, luego la resistencia al enemigo. No puedes pretender tener autoridad sobre el diablo si no estás bajo la autoridad de Cristo. La obediencia abre la puerta al respaldo divino y ese respaldo es lo que hace que las tinieblas huyan sin poder resistir. La sumisión a Dios no es esclavitud, es libertad. Cuando entregas tu voluntad a Él, estás reconociendo que no puedes vencer en tus fuerzas, pero sí en su poder. Esa rendición te coloca bajo cobertura espiritual. Es como un soldado que permanece bajo las órdenes de su capitán. Mientras obedezca, estará protegido. El enemigo sabe que no puede tocar a alguien que vive rendido al Señor. Por eso, la primera batalla que debes ganar no es contra el diablo, sino contra tu propio orgullo. Una vez que decides obedecer, ya estás posicionado para resistir. Resistir al diablo no significa vivir atemorizado. Significa permanecer firme en lo que crees. El diablo siempre intentará presionar, traer dudas, mentiras y tentaciones. Pero cuando te plantas sobre la palabra y rechazas sus ofertas, él se ve obligado a retroceder. Resistir no es ceder ni negociar. Es decir, con tu vida y tus palabras no acepto nada que no venga de Dios. Esa postura no se logra con emociones. Se logra con convicción y disciplina espiritual. El enemigo reconoce cuando alguien está decidido a no abrirle ninguna puerta. La promesa es clara, huirá de vosotros. El diablo no solo se apartará, huirá. Eso significa que no tendrá la capacidad de permanecer frente a alguien que se mantiene sometido y firme. Esa imagen refleja que el enemigo no es tan fuerte como quiere aparentar. Su poder se deshace cuando encuentra a un creyente que se niega a ceder terreno. Y no importa cuán grande sea el ataque, la garantía de la palabra es que él tendrá que huir. Esa es la seguridad que da la obediencia a Dios y la firmeza en la fe. Este versículo también nos enseña que la victoria espiritual no depende de grandes manifestaciones externas, sino de decisiones internas. La sumisión se decide en el corazón y la resistencia se manifiesta en la vida diaria. No necesitas esperar a estar en un púlpito para vivir esta verdad. Puedes aplicarla en tu casa, en tu trabajo, en tu vida personal. Cada vez que eliges obedecer a Dios y rechazar al enemigo, estás ganando una batalla invisible. Eso demuestra que la guerra espiritual se pelea más con convicciones que con emociones. Someteos a Dios significa vivir en oración, leer la palabra, caminar en santidad y depender del Espíritu Santo. Resistir significa estar alerta, no ignorar las estrategias del diablo y usar la autoridad que tienes en Cristo. Ambas acciones van de la mano. La sumisión te conecta con la fuente de poder y la resistencia activa ese poder contra el enemigo. Cuando estas dos se combinan, el resultado siempre será el mismo: el diablo huye. Y no huye porque tú seas fuerte,
sino porque ve que estás bajo el gobierno de Dios. Muchas veces los cristianos fallan porque intentan resistir sin primero someterse. Quieren pelear con sus fuerzas, pero no tienen respaldo. Eso es peligroso, porque el enemigo reconoce cuando alguien no está bajo autoridad. Por eso, antes de enfrentar cualquier batalla espiritual, asegúrate de estar alineado con la voluntad de Dios. Una vida rendida es un arma poderosa. El diablo no teme a los que saben mucho, teme a los que obedecen. Y cuando ve obediencia, reconoce que detrás de esa vida está la cobertura del cielo. La invitación es a vivir cada día bajo esta verdad. No es algo para momentos de crisis, es un estilo de vida. Someterte a Dios en lo cotidiano te prepara para los ataques inesperados. Resistir en lo pequeño te fortalece para lo grande. Y mientras caminas en esta práctica experimentarás lo que dice la Escritura: el enemigo huye. Esa es la victoria que se refleja en quienes deciden rendirse al Señor y mantenerse firmes en la fe. Allí está la clave para paralizar al diablo y caminar en la libertad que Cristo prometió.